Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sidney Powell. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Brenda Powell nació en marzo de 1969 en Salem, una ciudad del estado de Ohio en Estados Unidos, la cual no llega a pasar los 12.000 habitantes. Creció y vivió allí hasta terminar la secundaria. Fue entonces que se mudó por primera vez lejos de donde había estado toda su vida, ya que quería seguir con sus estudios en la Universidad de Akron, otra ciudad en Ohio mucho más grande. Brenda estudió en Akron y más tarde en este mismo lugar conoció a Steve Powell, mientras ambos cursaban en la universidad. Luego de ponerse en pareja no pasó mucho tiempo hasta que decidieron casarse y formar una familia en el año 2000. Brenda y Steve tuvieron así a su primera hija, Sidney, quien más tarde tendría un hermano llamado Andrew. Hasta este punto, la vida de los Powell era relativamente normal. El matrimonio se había recibido de la universidad, habían buscado una casa, tenían 2 hijos y trabajaban de forma regular. Brenda era especialista en hemoterapia y oncología en el Hospital de Niños de Akron, donde sus pacientes y los familiares de los mismos siempre la describieron como una excelente doctora y una persona atenta, dulce y amable con aquellos a quienes atendía. En general, la vida de Brenda era buena tanto profesional como en lo personal. No solían presentarse problemas y ninguno de sus hijos llamaba la atención. Sidney se comportaba muy bien por esa época. Ella era particularmente buena en la escuela, tenía excelentes calificaciones, era sociable y también sostenía actividades extracurriculares como fútbol y lacrosse. Sidney se graduó del secundario en el año 2018 con un excelente promedio e inmediatamente se anotó en la Universidad de Mount Union, ubicada en Alliance, otra ciudad en Ohio. Esta universidad tenía relativamente pocos estudiantes y estaba cerca de la casa familiar a menos de 1 hora de distancia en auto. Los Powell hicieron la visita al campus y a Sidney le gustó tanto que decidió estudiar ahí. Iba a estudiar para convertirse en psicóloga, aunque en realidad a la hora de anotarse todavía no lo tenía tan decidido. Tan bien le había ido a Sidney en la secundaria que de hecho le fue otorgada una beca presidencial, cuya descripción en la página oficial es: el programa de becas presidenciales de los Estados Unidos se estableció en 1964 por orden ejecutiva del presidente para determinar y elogiar a algunos de los estudiantes de último año de secundaria más destacados de nuestra nación. El programa Presidential Scholars es uno de los más altos honores de la nación para los estudiantes de secundaria. Es decir, imagínense el nivel con el cual se había recibido que le dieron esta beca. Hasta entonces, la vida de Sidney parecía prometer un gran futuro. Era claramente una estudiante comprometida que no tenía problemas con su familia o con cualquier persona en general. Incluso podemos afirmar que tenía una relación bastante cercana con su madre, Brenda. Al comenzar las clases, Sidney se quedó en los dormitorios del campus universitario, por lo que solo veía a sus padres durante las épocas de descanso como las vacaciones o los días festivos. En aquel entonces, al ser ella una adulta a los ojos de la ley, la universidad no le informaba al matrimonio Powell lo que ocurría con ella. Ellos no tenían acceso a sus notas, por ejemplo. Pero según Sidney, todo iba bien. Durante el verano trabajó con un equipo de béisbol local en lo que sería la zona para niños. Cuando Sidney volvió a la universidad después de esto, compartió habitación con 3 chicas más. Una de ellas era su mejor amiga desde la infancia, Lauren Curry. Lauren describió a Sidney como una persona muy sociable y divertida, con una personalidad adorable. Lamentablemente, la alegría de la vida universitaria duró poco, ya que en el 2020 pasó algo que cambió la vida de los Powell para siempre. El 3 de marzo del 2020, la policía de Akron llegó a la casa de esta familia por una denuncia. En la puerta los esperaba Sidney Powell, claramente preocupada, diciendo que no sabía lo que había pasado, que habían entrado a robar y que su madre estaba dentro. Esta fue su primera declaración. Una historia en la cual alguien había roto la ventana de la cocina para entrar, su madre había luchado contra algún atacante y muerto en el proceso.
Cindy se notaba perturbada y si bien lo primero que hizo fue contar este suceso, se notaba que lo que pasó la afectó bastante. A tal punto en que en ocasiones durante la examinación del lugar, así como de camino al hospital, no paró de murmurar: váyanse. Si uno quisiera describir la escena en profundidad, podría parecer la escena de una película de terror. Había una ventana rota, sangre por todas partes y un cuerpo inerte. Lo más impactante era la joven tirada al lado de su madre. ¿Ella había hecho todo esto? Para entender lo que ocurrió, debemos seguir un poco más el relato, ya que la vida de Sydney había comenzado a derrumbarse años antes, luego de entrar en la universidad. Quien una vez había sido una estudiante destacada, había pasado a tener los promedios más bajos, tanto que era imposible que se mantuviera en ese lugar. Para el matrimonio Powell, todo iba bien, porque Sydney no les contaba que hubiera pasado por problemas. Su mejor amiga sabía que durante la secundaria la joven había tenido ansiedad y que había aumentado aún más entrando a la universidad. Pero no sabía ella los extremos a los que había llegado. En diciembre del 2019, es decir, después de su segundo año asistiendo a clases, Sydney fue suspendida, lo que significaba que debía esperar a que pasara el semestre de primavera para volver a cursar. ¿El motivo de esta medida? Las pésimas calificaciones que había tenido en las materias que debía cursar en el semestre de otoño. Le había ido muy mal y para mantenerse en la universidad y con la beca esta debía tener ciertas notas a las cuales claramente no había llegado. Durante el semestre que iniciaba en diciembre, Sydney no podía ir a clases, pero por alguna razón seguía estando en el campus de la universidad y viviendo en los dormitorios, yendo a las reuniones de su fraternidad y haciendo todo el resto de las actividades que estando suspendida se suponía que no podía hacer. Por supuesto que ni Brenda ni Steve sabían de la suspensión de su hija, ni siquiera sus compañeros sabían que Sydney estaba en suspensión, hasta que las autoridades de la universidad intervinieron después de que la chica siguiera yendo a las reuniones de su fraternidad como si nada. A la tercera reunión que se presentó estando suspendida, las autoridades de la universidad le prohibieron por completo estar en el campus. Sydney no quería contarle a sus padres lo que le estaba pasando. Aprovechó la plata que había ahorrado para pagar la universidad y la usó para pagar diferentes hoteles y lugares donde quedarse. Pero después de unas semanas el dinero se acabó y Sydney debió volver a casa, aunque en ningún momento admitió sus problemas. Nunca le dijo a sus padres que había sido suspendida de la universidad y posteriormente expulsada de la misma. Hasta marzo del 2020, sus padres no se enteraron de la mentira de su hija, específicamente hasta el 3 de marzo, fecha en la que también suceden los hechos. El primero en enterarse de la mentira de Sydney fue su padre, Steve. Cuando al entrar a la plataforma de pago de la universidad, esta no le dejó acceder ni hacer el pago. Confundido, se comunicó con la universidad y descubrió que efectivamente su hija ya no era estudiante. Esa misma mañana decidió hablar sinceramente, preguntándole qué había pasado y sobre todo decidió asegurarle que encontrarían una solución juntos. Justo después de esa charla con su hija, le envió un mensaje a su esposa, diciéndole que aquella noche tenían que hablar sobre un tema bastante serio, aunque no adelantó de qué se trataba. Antes de que su esposo dejara la casa para irse a trabajar, Brenda terminó su turno en el hospital, se apresuró a llegar a casa y estaba nerviosa, e incluso preocupada por saber cuál era ese tema que tenían que hablar. Al llegar, Steve le contó lo que había descubierto en la entrada de los autos de la casa. Brenda no podía creerlo, así que entró al hogar y lo primero que hizo fue comunicarse con el sector administrativo de la universidad, dejando un correo de voz pidiendo que la llamaran. Efectivamente, unos minutos después la llamaron de la universidad. Sydney, por su parte, estaba en la casa cuando su madre entró hablando por teléfono. Rápidamente identificó lo que estaba pasando. Mientras su madre estaba distraída, apareció desde la cocina con una sartén de metal y comenzó a golpearla. De pronto, el asistente educativo de la universidad, al igual que los vecinos del resto del barrio, empezaron a escuchar gritos, pedidos de auxilio durante unos cuantos minutos. Sydney dejó de golpear a su madre con la sartén cuando estuvo ya en el piso, pero no detuvo el ataque. En realidad, solo cambió el arma. Tomó un cuchillo y frenéticamente empezó a apuñalar a Brenda. La autopsia confirmó posteriormente que le había asestado más de 20 puñaladas. Para esa altura, la llamada con el sector administrativo de la universidad se había cortado, pero el asesor académico
completamente impactado por lo que había escuchado, intentó volver a comunicarse. Después de 3 intentos, Sidney atendió el teléfono asegurando que era Brenda, pero no le creyeron. Su voz no sonaba igual y se lo dijeron, afirmando que sabían que se trataba de Sidney, lo que hizo que ésta cortara y el trabajador decidiera llamar a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la casa de los Powell, la escena era digna de una película de terror. Sangre por todos lados, una ventana rota y en el piso, en posición fetal entre la sangre, Sidney repetía constantemente la frase «váyanse». El video de este momento se puede encontrar completo en internet. Por obvias razones no podemos ponerlo acá, pero en las imágenes puede verse como la chica de 19 años parece estar en algún tipo de crisis que se extendió incluso después de dejar la escena del crimen. Una vez fuera de la casa, la chica pareció entrar en un estado catatónico, se cayó en medio de la vereda y no respondía a ningún estímulo sonoro o visual. Lo único que demostraba que estaba consciente era cómo arañaba el asfalto bajo sus manos. Pese a que parecía estar teniendo algún tipo de crisis o ataque, en el atardecer de ese mismo día fue arrestada como sospechosa del homicidio de su propia madre. Ahora, desde el momento inmediato, después de que pasó el homicidio, quedó en claro que Sidney sufría algún tipo de trastorno o enfermedad mental. La forma en la que agresivamente había atacado hasta quitarle la vida a su madre era clara señal de esto, y tanto su padre como su abuela materna, es decir, la madre de Brenda, estaban convencidos de ello. Incluso, tanto ellos como otros miembros de la familia Powell escribieron diferentes cartas con la petición de que Sidney no fuese llevada a juicio. En estas cartas hacen énfasis en lo necesario enfocarse en la salud mental de la joven y no en perseguir una condena o sentencia. Pero la fiscalía no pensaba lo mismo. El juicio formalmente inició el año pasado, en el 2023, y tuvo una duración de 12 días. Como testigo de la fiscalía declaró Michelle Gaffney, el asesor académico de la universidad que había oído el principio del ataque por teléfono. Sidney testificó también y dijo no recordar más que flashbacks de lo que había hecho. También confesó haber escuchado voces y haber tenido alucinaciones en los días previos a los hechos, lo que a su vez coincidió con los 3 testimonios que la defensa presentó. 3 psiquiatras y médicos diferentes, todos ellos coincidieron en que Sidney poseía esquizofrenia, lo que no le permitía distinguir realmente entre el bien y el mal. Pese a este argumento y el diagnóstico de estos 3 expertos aportados por la defensa, el jurado la encontró culpable del homicidio de su madre y el juez del caso, Kelly McLaughlin, la sentenció a cadena perpetua, estando obligada a pasar por lo menos 15 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional, siendo enviada al reformatorio para mujeres en Marysville. Desde que se dio a conocer el veredicto, a finales de septiembre del año pasado, la familia de ambas ha vuelto a escribir cientos de cartas al Tribunal Supremo de Súplicas, un tribunal que existe en algunos estados de Norteamérica que puede intervenir tanto en asuntos civiles como criminales. El pedido en las cartas que tanto Steve como el resto de la familia hacen es que se comprenda como factor de primera importancia el estado de la salud mental de Sidney, que se entienda que su enfermedad fue la que provocó el ataque y que por lo tanto no se la puede juzgar como si fuera una persona completamente responsable de sus actos. Entre las muchas cosas que estas cartas dicen, la más popular fue escrita por Steve y dice lo siguiente: durante los 24 años de matrimonio, que todos sabemos terminaron abruptamente en marzo del 2020 hasta el día de hoy, puedo confirmar al 100% con total seguridad que esto no es lo que la gente está diciendo. Esto no es justicia para Brenda Powell. No puedo creer que haya ningún tipo de justicia para este caso. La salud de Sidney debería ser nuestra prioridad. En esa misma carta, Steve hace referencia a cómo su hija mejoró en los últimos años gracias a la terapia y la medicación, demostrando que el causante de su agresión fue su trastorno. La carta culmina con el pedido de que el juez considere la posibilidad de enviar a su hija a un centro de salud mental en Ohio en vez de una prisión propiamente dicha. Varios familiares aseguraron estar de acuerdo con lo expresado por Steve. Por su parte, los abogados de Sidney aseguraron que van a apelar la decisión del juez McLaughlin, pero hasta el momento de hacer este video no hay información sobre que hayan empezado el proceso legal para hacerlo. De momento, Sidney empezó a cumplir su condena en Marysville, donde recibe visitas de su padre y otros miembros de su familia, que siguen demostrándole apoyo y comprensión. Se debate mucho con respecto a este caso el tema de si se hizo justicia o no, porque la familia de Brenda no cree que sea así, no cree que a ella le hubiera gustado que esto ocurriera de esta forma. A la vez, por supuesto, es evidente que, de no ser tratada como corresponde, Sidney sería un peligro para otras personas.
Así que díganme qué opinan ustedes al respecto de este caso y si lo conocían. Recuerden que abajo en la descripción pueden ver mi mail para enviarme más recomendaciones de casos. Me es más fácil buscarlos ahí y organizarlos ahí que en los comentarios, aunque también los pueden dejar ahí, no pasa nada, de todas formas los veo. Lamentablemente hasta acá llegamos, como les dije, no hay mucho más que agregar, no se sigue todavía el proceso. Así que veremos en el futuro qué ocurre. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.